Dijo David en sus tiempos más difíciles, David said it his most difficult times porque la vida del creyente es un sube y un baja. because the life of a Christian is ups and downs. A veces estamos en la montaña, Sometimes we're at the peak of the mountain donde los días son más largos where the days are longer y las cosas se ven más claras and things are a lot clearer. y los caminos de abajo se ven de lejos. And then the roads far look. Pero a veces caemos en el valle, Sometimes we fall in the valley donde el día es más oscuro y es más corto, where the days are longer and darker, donde a veces somos probados. where we are sometimes tried, tested. Pero no importa donde soplen las circunstancias, But it doesn't matter where the circumstances might blow. podemos decir como David, We can say like David, hubiera yo desmayado I would have fainted si no fuera que tengo que ver a Jehová if it wasn't for the fact that I have to see the Lord en la tierra de los vivientes. in the land of the living. Bien, hermanos, en el día de hoy voy a comenzar una serie de predicaciones sobre el libro de Apocalipsis. I want to speak on a message based upon the book of Revelation. He tenido cierta inquietud por este maravilloso libro. I've had a longing for this book. Es el libro olvidado de la iglesia del siglo XXI. It's a book that has been forgotten by the 21st century church. Mas, sin embargo, las intenciones de Dios cuando lo dio a la iglesia But the intentions of God when he gave this book to the church era especialmente para la iglesia militante de los últimos días. it was for the militant church of our day today. Y en el mes que viene, creo que en la primera semana y en la en la tercera de mayo me toca a mí predicar otra vez. And I know that the 3rd of May I get the opportunity to speak again. Y durante el año, And throughout this year, siempre que me toque predicar, whenever I have to preach, hablaré solo del libro de Apocalipsis. I will be speaking strictly on the book of Revelation. En el mes de junio, And in the month of June, mi familia y yo no vamos a estar. my wife, my family and I are not going to be home. Si no nos ven aquí, no crea que nos fuimos a otra iglesia. And if you don't see us here, don't think that we left to another church. Esa costumbre de brincar de iglesia en iglesia yo nunca la he tenido. I've never been a person to jump from church to church. Sino que vamos a estar en Honduras todo el mes de junio. But we're going to be in Honduras all the month of June. Vamos a tener nuestra convención nacional allá con los pastores. We're going to have a national convention with pastors over there. Y va con nosotros un grupo de aquí y otro grupo de Filadelfia. And a group is coming with me from here and also a group from Philadelphia. Esperamos sus oraciones. And I pray for your prayers. Esperamos que usted intervenga ante Dios. And that you would intercede on our behalf. Porque before the Lord. vamos a necesitar que usted esté en pie con nosotros en la oración para que todo lo que hagamos en Honduras sea para su gloria y para su honra. And pray that everything that we do in Honduras will be for his glory and his honor. Amén. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Revelación, de Apocalipsis. We're going to start off in the book of Revelations with chapter 1. Gloria al Señor. Si tuviera un micrófono inalámbrico, me voy a enredar con este cable yo aquí. Gracias. Thank you. Aleluya al Señor. Sí. Aleluya. Alaba lo que él vive. Aleluya. It's on. Eso. It's on. Gracias a Dios por Aleluya. mi intérprete. Amen. Le decía yo a mi esposa, si me pusieran a ver, voy a predicar conmigo. Pero no se me atreví a decírselo a nadie. Solo se lo di a mi esposa, que me pongan a ver, voy. The Lord answers Gloria al prayers. Señor. Amen. Amén. Y eso que no me tocaba hoy, pero Es que él es tan hyper como yo, por eso es. Gloria al Señor. búsquelo. Amén. Ah. Capítulo 1 de Revelación. Revelations chapter 1.
¿Por qué es tan importante este libro para la iglesia? Why is this book so important for the church of God? ¿Por qué siendo un libro tan complicado, Because it's a book that's so complicated, lleno de metáforas, lleno de símbolos, full of metaphors and symbols, lleno de animales, lleno de fieras, lleno de tantas cosas? full of creatures and animals and all kinds of things? ¿Por qué sigue siendo el libro más importante para la iglesia militante de todos los tiempos? Why is this book so important for the militant church of today? Simple y sencillo. Simple. Porque esta es la revelación de Dios. Because this is the revelation of God. Dese cuenta el capítulo 1, verso 1, como empieza para dar la introducción al libro de Apocalipsis. Let us introduce this series with verse 1, chapter 1. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. It says in the beginning, the revelation of Jesus Christ. En otra manera, cuando usted entra al libro de revelación, So that when you enter the book of Revelation, el epicentro, el centro de todo el libro de Apocalipsis no es otra cosa que Jesucristo. the epicenter of this whole book is nothing less and nothing short but Jesus Christ. Hasta aquí llegaron todos los reinos del mundo. All of the kingdoms of the earth have Aquí come to llegó this. todo lo que tiene que ver con las cosas de los hombres. Everything that has to do with humanity is here. Los imperios se acabaron. All of the empires are finished. Los gobiernos se acabaron. Governments are over. Los métodos humanos se acabaron. And all the methods of man have ceased. Apocalipsis es la hora de Dios. Revelation is the hand of God. Y dirán ustedes, pero usted dijo que era de Jesucristo. But you said it was of Jesus Christ. Vea lo siguiente del versículo. But look at the following verse. Que Dios le dio. Which God gave. Que Dios le dio. En otras maneras, la revelación, toda esta visión es de Dios el Padre que se la dio a su Hijo. In other words, all this revelation, it comes from the Father whom he gave to his Son, Jesus Christ. Y aquí me detengo algunos minutos porque está entrando a nuestros oídos unas doctrinas raras concernientes a lo que tiene que ver con el Hijo y el Padre. And I have to camp out here because there are some false doctrines that are among us, and we need to bring clarity to the church. En los años 60 ya yo estaba convertido. In the 1960s, I was already a convert. Y recuerdo que del sur de las Carolinas comenzó una doctrina rara que se llamaba en ese tiempo the Jesus Only. And I remember that there was a doctrine or a movement that was called the Jesus Movement. Que aparentemente que se empezó a filtrar por algunas iglesias. And it started to infiltrate into certain churches. De que Cristo es todo. That Jesus is everything. De que Cristo es el Padre. That Jesus is the Father. Que todo tiene que ver solo con Cristo. That everything has to only do with Jesus. Que aún el Padre es Cristo. That even the Son is the Father. Cuidado. Be careful. Ni aún las asambleas de Dios creen eso. Not even the assemblies of God believe in this. Nuestra doctrina está bien clara. Our doctrine is very clear. El Padre, The Father, el Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Cada uno tiene su propia personalidad. Everyone has their own personality. Y el Padre es el mero jefe. And the Father is the boss. Los planes, todo sale del Padre. And all the plans come from the Father. Todo lo que Cristo tiene, Cristo mismo dijo que el Padre se lo dio. Everything that Jesus has, Jesus even himself said that his Father gave him. Aún el plan de redención es del Padre. Even the plan of redemption comes from the Father. Todo lo que Cristo dijo cuando Él estuvo en la tierra, Él dijo que vino en obediencia al Padre. And everything that Jesus did, he says, I do it in obedience to the Father. Aún Cristo mismo dijo, yo voy al Padre porque Él es mayor que yo. And even Jesus says, I do the things of the Father because he is greater than I. A veces a mí no me preocupa lo que se predica en los púlpitos de nuestras iglesias. Sometimes I don't know what we're preaching in these pulpits A mí lo que nowadays. me preocupa es lo que los hermanos oyen por los radios, por el internet y por allá, esas cosas raras que a veces invaden nuestro corazón, nuestra mente y estamos todos confundidos en una cosa que es sencilla. A lot of times I don't even worry about what's being preached on the pulpits. What I'm more scared about is what the people are saying on the radio, on the TV, and on the internet, and all the things that are infiltrating into the hearts and deceiving the masses. El Padre es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. The Father is the commander and chief of the armed forces. Y Cristo es el Hijo. And Jesus is the Son. Y cuando Cristo vino para la redención del hombre, And when Jesus came for the redemption of man, Él habló de dos cosas. he spoke of two things. Del reino Of the kingdom y mi Padre. and of my Father. Pero Él dijo que ahora se tenía que ir. But now he says he has to leave.
Ahora él tenía que volver al cielo. And now he has to go back to heaven. Pero él le dijo a los discípulos y a But su he told his iglesia, disciples in no the se church, preocupen, don't worry, porque yo voy a mandar al Espíritu Santo. because I'm going to send the Paraclete, the Comforter, the Holy Ghost. Ahora, en esta dimensión que estemos, And in this meeting that we're having now, en esta dispensación que and in estamos, this dispensation that we're in now, el Espíritu Santo The Holy está en Spirit control, is está in en cuidado, control. y es Él el que está en control total de la iglesia de Jesucristo. he is in full, total control of the church of Jesus Christ. Sin el Espíritu Santo no hay evangelio. Without the Holy Spirit, there is no gospel. Sin evangelio, perdón, y voy más allá, sin Espíritu Santo aún no hay ni salvación. And I'll go even further. If there's no Holy Spirit, there's no salvation. El que ha mantenido en pie el mensaje claro del Calvario no es otra cosa que el Espíritu Santo dentro de la iglesia. The one who has maintained the sanctity of the gospel is the Holy Spirit. A mí me costó mucho tiempo yo entender aquello que Cristo dijo, It took me a long time to understand what Jesus said. que cualquier pecado le sería perdonado a los hombres. That every sin will be forgiven to man. Escuche bien, Listen to excepto except la blasfemia contra el Espíritu Santo. the blaspheming of the Holy Spirit. Yo no entendí por muchos años I eso. never understood that for many years. Yo decía, pero Señor, ¿y los que te maldicen? What about those the people of God that blaspheme you? ¿Y aquellos que maldicen a Dios? And they say they curse the Lord. Todo eso puede ser perdonado, All that can be forgiven, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. but not blasphemy against the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? No hay arrepentimiento There's no a repentance menos que el Espíritu Santo intervenga. unless the Holy Spirit intervenes in the heart of Usted man. no puede recibir perdón si no se arrepiente. You cannot have forgiveness unless you repent. Y si usted echa a un lado y bota a un lado y maldice al Espíritu Santo y su obra, usted jamás podrá recibir perdón porque Él es el que abre el camino para el perdón. And if you continue to reject the Holy Spirit and His power over your life, then you will have no redemption in order to be saved. A veces yo oigo a los hermanos diciendo, orando, y esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. I heard brothers say, and I speak this over you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tendrá buenas intenciones, They might have good intentions, pero usted está mal. but it's wrong. Esa oración no se puede pedir así. That prayer cannot be asked that way. Eso vino del siglo VI, That came from the 6th, cuando se metieron tantas Century. herejías dentro de la iglesia. when there were so many different doctrines and false doctrines in the church. Está bien claro It's very clear. en esta dispensación, And this en dispensation, esta forma de la gracia, and this dispensation of grace, que cuando vamos al Padre, that when we go to the Father, solamente podemos ir en un solo nombre we can only go under one name, y un solo nombre solamente. and one name only. Cristo dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo Jesus, lo haré. Jesus said, everything you ask in my name, my Father shall do. Usted podrá tener buenas intenciones cuando dicen en nombre del Padre, del Espíritu Santo y se oye bonito. And you might say, when you pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and that sounds beautiful and everything. Pero de acuerdo a Dios, But according to the word of the de God, acuerdo a la palabra de Dios, usted está pidiendo mal. you're asking in the wrong way. Estamos en la era del Espíritu Santo. We're in the era of the Holy Spirit. Pero cuando pedimos a Dios, But when we speak to God, cuando necesitamos que Dios nos escuche, when we need God to hear cuando us, necesitamos tocar la puerta, when we need to knock on the door, tiene que ser en el nombre de you Jesucristo. have to do it in the name of Jesus Y Christ nada más. and nothing else. Hice esta mención del capítulo 1 I made this mention of chapter 1 of Revelation porque es necesario que los hermanos oigan estas cosas. because it's important for our brothers and sisters to know these things. Dese cuenta que la revelación salió del Padre, Notice that this revelation came from the Father se la dio a su Hijo and He gave it to His Son, y el Hijo se la dio al ángel and then the Son gave it to the angel, y el ángel se la dio a Juan. and then the angel gave it to John. Wow. Lo que yo descubrí aquí. Look what I've discovered here. Hay gente que se pasan peleando todo el día que Dios le está diciendo cosas. Some people are struggling, saying that God is saying things to Yo he them. invitado a muchos hermanos a Honduras y casi siempre me dicen lo mismo. And I've invited many people to Honduras, and many brothers and sisters say the same thing. Hermano, cuando Dios me hable, yo voy. Brothers and sisters, when God calls me, I'll go. And he Pero tells digo, me. hermano, ¿quiere un crucero conmigo? And then when they say, oh, brother, you want to go on a cruise with me? ¿Cuándo es la fecha, hermano? When's the day, brother? Esconden que Dios le está hablando. They hide behind the fact that God is speaking. Ellos
esperan que Dios le hable para todo su agenda. They say that they're waiting on God to respond to them for all of their agendas in life. Pero voy a decir una cosa un poco pesada. But I'm going to say a little something strong. Y ya los hermanos se están acostumbrando que yo hablo un poco pesado. And you guys are probably accustomed for me speaking a little bit strong. Si alguien se moja, busca una sombrilla y tápese. If you're going to get wet, you're about to get wet right now, grab yourself an umbrella. Porque no venimos a la iglesia para que nos pasen pañitos suaves. Because we have not come to church Venimos to a have oír our aquí ears stroked. palabra de Dios. We came here to hear a word of God. Dios habla poco. God speaks little. Cuidado con que Dios le está diciendo siempre tantas cosas. Be careful when you say that God is saying things, so many things to En you. el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios nunca le habló a ninguna congregación. God never spoke to any congregation. Dios nunca le habló a gente particular. And God never spoke to particular people. Híjole. Mm. Ahora sí fue verdad que la yegua tumbó Genaro. Whatever that means in Spanish. Cuando Dios necesitaba hablarle al pueblo, When God needs to speak to his people, Él siempre buscaba a uno de sus profetas. he always spoke to a prophet. Cuando Dios quería decir algo a Israel, And when he wanted to speak to Él Israel, no iba y se lo decía a tribu por tribu y a todo el mundo en las orejas. he didn't go by tribe by tribe and tell people in their ears. Él tenía sus profetas. He had his prophets. Él tenía la gente que estaba entre él y el pueblo. He had the people that were between him and the people. El pueblo vivía en la oscuridad. The people lived in darkness. El pueblo vivía detrás del velo. They lived behind the veil or in front of the veil. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, When we look at the tabernacle, hay una parte del tabernáculo there's a part in the tabernacle que nadie podía entrar. that nobody could enter. El único que podía llegar allá The only person that can enter inside era el sumo sacerdote. was the high priest Una sola vez al año. once a year Porque Dios habitaba en ese lugar. because God abided in that place. Yo oigo a los hermanos hablando de que Dios me dijo como si fuera el alcalde de la ciudad. I hear so many people talking about they heard from the Lord. Like if they were the mayor of the town. Yo le tengo miedo y perdone lo que voy a decir. I ain't gonna lie, I'm get scared when people say that. Aquellos hermanos que cada vez me dicen que Dios me dijo. Of people that say, oh, the Lord told me this. ¿Sabe que yo digo calladito? What did I say silently in myself? Otro del bonche. Another of the bunch. ¿Y sabe para qué yo digo esto? Para que usted no se confunda. And I say this so that you don't get confused. Una vez yo conocí un hermano I remember I knew a man, brother, que él me dijo, hermano, yo perdí mi esposa. and he told me, I lost my wife. Y le dije, ¿por qué? And I said, why? Le dijo, bueno, el pastor era soltero. And then he said, well, the pastor was single, Y vino y le dijo a mi esposa and he told my wife que Dios le había dicho that God had told him que ella se tenía que casar con él. that she had to marry him. That was a liar. Qué lástima que no se enamoró de la mía. ¿Cuánto yo quisiera que se hubiese enamorado de mi esposa? I wish that he would have been infatuated with my wife. ¡Wow! Wow. Pero no, se enamoró de la esposa de un hermano muy humildito. But he married or he He desired, He fell in love. he fell in love with a woman from a man that was quite a bit pansy, humble. Porque si alguien viene a decir que se enamora de mi esposa, Because if somebody tells me that they're in love with my wife, del primer leñazo va a salir corriendo. the first, I'm gonna throw the first blows. Exactly, the first blow. The first blow. Right in the nose. Bam! No podemos En reír en el nombre de Señor. Jesús. No podemos reír en el Señor. Yep. ¿Sabe qué él me dijo? Me dijo el hermano. You know what the brother told me? Pero él me dijo que Dios se lo dijo. Oh, but he told me that the Lord told him. Usted sabe las cosas que yo he oído que la gente me han dicho porque Dios se lo dijo. You know the kinds of things that I've heard that people told me that the Lord told them. Usted sabe la gente mientras yo pastoreaba que venían a tratar de controlarme porque Dios se lo dijo. Have you don't even know the amount of people that try to control me by telling me that the Lord told them to tell me. Usted sabe los predicadores que venían a nuestras iglesias, porque Dios me lo dijo. And the preachers, they would come to the church to preach and they say, oh, but the Lord told me this. La Biblia dice, The Bible says, ay de aquel. oh, woe to them, Vuelvo otra vez, ay de aquel woe to him que dijo que Dios le dijo that said that God told them cuando Dios no le ha dicho when nada. God never told them anything.
Y en estos días, And in these days, si Dios va a decir algo a su iglesia, if God is going to say something to his church, créame lo que le voy a decir. Es bíblico lo que le voy a decir. believe me when I tell you this, it's biblical. Habla a través del Espíritu Santo. He speaks by the Holy Spirit. Hay muchas formas de que el Espíritu Santo habla a la iglesia. There's many ways that the Holy Spirit will speak to the Pero church. cuidado a aquellos que dicen que Dios me dijo. But woe to those who say that the Lord told them. Y es la introducción de Apocalipsis. And this is the introduction La of Revelation. importancia de este libro, The importance of this book, que no es la visión de cualquiera. that is not just the vision of somebody. Esta vino directamente del trono del Padre. This came straight from the throne room of the Father. Y Él se la dio a Cristo. And he gave it to his son Jesus Y Christ. Cristo se la dio al ángel. And Jesus Christ gave it to the angel. Y ahora el ángel viene donde Juan. And now the angel goes to John. Ay, ay, ay. ¿Sabe, Wow. hermano del alma, dónde estaba Juan? He felt before him as though dead. La iglesia había sido perseguida. The church has been persecuted at this point. Nerón quiso acabar con la iglesia del Señor. Nero tried to wipe out the church of God. Él levantó su espada y su bota imperial para aplastar la pequeña manada del Señor. He raised his foot and his sword against the small group of Christians that were there. Cuando Juan recibió esta revelación, When John received this revelation, él estaba en Patmos. he was on the island of Patmos. Él había sido llevado como prisionero a Patmos. And he was taken there as a prisoner. Él to salió Patmos. del exilio hacia la oscura isla de Patmos. He was exiled into this dark place called the island of Patmos. Todos los apóstoles habían muerto. All of the apostles have died or martyred. Todos los apóstoles habían sido llevados al sacrificio. All of them have been taken to sacrifice. Más de la mitad de la iglesia había muerto. More than half the church was killed. La primera iglesia de Jerusalén casi había desaparecido. The first church of Jerusalem had almost disappeared. Y bajo estas tormentas, And under these circumstances, this backdrop, un bello domingo, la Biblia dice que era el día del Señor, un bello día dominical. it was a beautiful Sunday or Sabbath day of the day of the Lord. La profecía, la luz de la profecía alumbró la rocosa isla de Patmos. The beautiful revelation, the light of revelation brightened up the island of Patmos. No solamente para consolar a Juan que estaba triste. Not just to console John who was sad. Juan estaba preocupado cuál sería la suerte de la iglesia. John was worried about what would be the outcome of the church. ¿Qué sería de la pequeña manada del Señor? What would happen to the small flock of the Lord? Juan estaba triste en el destierro. John was sad over there in the island of Patmos. Y viene el ángel no solamente para consolar a Juan, And the angel comes to John not just to console him, no solo para decirle, Juan, mantente tranquilo, not just to tell him, John, stay still. yo estoy en control. I'm in control. No importa lo que tú veas, No matter what you see, no importa la persecución, no matter the persecution, no importa el imperio romano, no matter about the imperial no Roman importa Empire, la sangre que tenga que botar, no matter how much blood you must shed, yo estoy en control. I'm in control. Y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia And de the gates of hell Jesucristo. shall not prevail against the church. Y cuando llega el capítulo 2, And when you get to chapter 2, le empieza a hablar he starts to speak a las iglesias. to the churches. Menciona 7 iglesias. He mentioned 7 churches. De ahí vamos a despegar. And from there, we're going to launch out in this series. Dese cuenta que cada iglesia aparece como un candelabro, como un candelero. Every church looks like a Look on your, candle chapter stand. 2. Yeah, and like a candle stand. Candelero. Yeah, Dese cuenta que este candelero lampstand. tiene 7 Menorah velas o lámparas. has like 7 candles on that lampstand. Y ese candelero no lo diseñó Moisés, And Moses did not design this particular lampstand, ni tampoco Aarón. not even Aaron. Este candelero fue diseñado por Dios. This lampstand was designed by God.
Cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo habría de ser el tabernáculo y todos los muebles del tabernáculo, When God had revealed to Moses how all the furnishings of the temple had to be created, y le mencionaron el candelero que habría de estar en el tabernáculo, and he mentions to Moses the lampstand that should be inside of the temple, tendría que tener 7 luces. it had to have 7 lights. ¿Por qué 7 luces? Why 7 lights? Porque 7 Because 7 es el número de Dios. is the number of God. Dese cuenta que Apocalipsis, cuando reciben las cartas, no le escribe a 8 iglesias. Notice that these 7 letters were not given to 8 churches. Había muchas iglesias en ese There were tiempo. many churches during that time. Pero el ángel le dice que el mensaje es para 7 iglesias. But the angel tells John that this message is for 7 churches. Primero empieza con Éfeso, He first starts with Ephesus, Esmirna, Smyrna, Pérgamo, Pergama, Tiatira, Thyatira, Sardis, Sardis, Filadelfia Philadelphia, y la pobre Laodicea, and the poor Laodicean, la iglesia apóstata. the apostate. Hay 2 formas de interpretar las 7 iglesias. There are 7 siete veces. 7 veces. There are 7 ways to interpret these churches. Recuerde que el número 7 Remember that the number 7 es el número de Dios. is the number of God. Cuando usted en la Biblia escucha algo con 7, When you hear the Bible mention something like the word 7, the number 7, Dios quiere decirnos algo. God wants to teach you or reveal to us Cuando usted something. oye el número 6, When you hear the word 6, es el número del hombre. when you hear the number 6, it's the number of man. Y cuando usted oye triple 6, And when you hear 666, es el número del diablo. it's the number of the devil. Pero gracias a Dios que el 7 es el que manda aquí. Well, I thank God that number 7 is the one that has precedence here and reigns. El libro de Apocalipsis no es otra cosa que 7, 7, 7, 7. The number of in the book of Revelation, the number all you hear is the number 777. Empieza con los 7 candeleros, It starts off with the 7 con los lampstands, 7 sellos, the 7 seals, con las 7 iglesias, 7 churches, con las 7 ángeles, with the 7 con las angels, 7 trompetas. with the 7 trumpets. Y sigue hablando de 7 y Apocalipsis, el número 7 lo menciona 50 veces. And in the book of Revelations, you will see that the number 7 is revealed 50 times. Diciendo, bueno, hasta aquí llegó el hombre, And you might say, well, up to here the man has reached. hasta aquí llegó el diablo, Up to here the devil got. hasta aquí llegaron los demonios, Up to here the demons got. hasta aquí llegó la maldad del hombre. All the evilness of man got to here. Ahora en Apocalipsis But now in the book of Revelation, no es otra cosa que diciendo Dios a nosotros, it's nothing else than God telling us, no te preocupes, manada pequeña, don't worry, my little flock. llegó mi tiempo para bregar contigo. My hour has come to deal with you. Muchas veces cuando interpretamos las 7 iglesias, Many times when we interpret the 7 churches, decimos, we say, ¿cómo se interpreta el mensaje de las 7 iglesias? how do you interpret the message of the 7 churches? Hay 2 maneras de interpretarlos. There are many ways to interpret it. Unos creen que es la iglesia histórica de 2000 años. Some think that it's the historic church of 2,000 years ago. La primera iglesia, Éfeso, The first church, Ephesus, es la iglesia apostólica, is the apostolic church, es la iglesia primitiva, is the primitive church. es la iglesia que nació en el día de Pentecostés. It was the church that was born on the day of Pentecost. Hasta el año 70 cuando Roma destruyó a Jerusalén. Up to the year 70 BC when Rome had destroyed Jerusalem. La segunda iglesia, And the second church, Esmirna, Smyrna, es la iglesia perseguida. is the persecuted church. Esmirna ha sufrido, Smyrna had suffered. que yo a veces oigo los hermanos quejándose en nuestras iglesias, And I hear some brothers and sisters always complaining in the church. quejándose que alguien no los saludó, They're complaining that nobody said hi to them. quejándose que se enfermó y nadie fue a visitar, That they got sick and nobody went to visit them. quejándose que ahí saludaron a todo el mundo menos a él. That they said hi to everybody except for him or Come her. on, give me a break. Come on. Métase a Esmirna. Go to Smyrna Busque cómo ellos sufrieron por la causa del Señor. and follow up and learn how they suffered for the cause of Busque Christ. cómo casi todos fueron aniquilados. Look at and see how they were almost
all annihilated. ¿Usted sabe lo que hacía Roma con los cristianos? Do you know what Rome would do with Christians? Lo metían a los circos. They would put them in the Le Colosseum. ponían pieles de animales. And they would put animal skins upon their Y bodies. después dejaban que los leones estuvieran 2 o 3 días sin comer. And then they would starve the lions Y for a agarraban las few familias days. cristianas con sus hijos, con su esposa. And Una they would- familia completa. And they would put a whole Christian family in the Roman Colosseum. Todo el coliseo riéndose y burlándose. And all of the people smearing at them and cheering on. Y de pronto abrían las puertas de los leones. And all of a sudden they would open up the lion's den. Desbarataban los cuerpos de los creyentes. And they would ravish these people. Se lo echaban a las serpientes. They would throw their bodies upon snakes, venomous snakes. Nerón, en una sola noche, Nerón Nero, in one night, particular night, mandó a matar cientos de creyentes. he had hundreds Porque él, of Christians él killed. culpaba que el gran fuego de Roma lo provocaron los creyentes. Because he blamed the great fire of Rome on the Christians. Y después agarró cruces. Todo el camino hacia Roma, hacia la entrada, empezaron a sembrar cruces en toda la entrada a la gran camino que llevaba hasta Roma. And then on the Roman road, they put crosses throughout the whole path. Y mandaron a clavar los creyentes. And they had them full of Christians being crucified all the way up to Rome. Y cuando llegó la noche And when that night came, que estaban agonizando, that they were agonizing, mandó a prender fuego a todas las cruces. he started to light each cross on fire. with Aún these Pedro, Christians. Even Peter, cuando fue crucificado. when he was crucified. ¿Sabe usted que Pedro fue crucificado? Did you know that he was crucified? Pero Peter cuando was Pedro crucified? fue crucificado, And when he was crucified, él no quiso morir como murió su Señor. he said, I don't want to die like my Lord Jesus. Yo no soy digno de morir como murió mi I'm Cristo. not worthy to die the way that he died. Yo quiero que me crucifiquen a boca abajo, He said, I want to be crucified upside down, con la cabeza para abajo. with my head down. Así murió And that's how he died. el hombre que negó a Cristo. The man that denied Christ. El hombre que dijo, yo no sé quién es ese. The man that said, I don't know who he is. A mí no me diga nada que yo ni lo conozco. Don't tell me anything about him because I don't even know who he Pero el is. día de Pentecostés The day of Pentecost y la resurrección de Cristo and the resurrection of Jesus convirtieron a Pedro en el gran paladín de la fe cristiana. converted him into the greatest evangelist of all of history. Porque una cosa yo me he dado cuenta en la historia de la iglesia. Because one thing that I've taken notice in the history of the church, Hay una cosa que me ha preocupado a mí, cómo yo tendré que morir por causa del Señor. there's something that has worried me, and I said to myself, how can I die for the cause of Christ? Le tenemos miedo cuando alguien nos dice que nos van a sacrificar o que nos van a matar, que nos van a ahorcar, que nos van a crucificar. We get scared because we say, oh, they're going to crucify us, they're going to kill us. En cierta ocasión me dije, Señor, yo tendré fuerza para llegar hasta la muerte si somos perseguidos por ti. I say to the Lord, man, I may be strong enough will I be strong enough to persevere when they persecute me? Y yo calladito decía, yo me voy a correr. And I said to myself, within myself, I said, I'm going to run. Pero, ¿quién sabe? But you already know. Pero una vez que yo fui creciendo en el Señor But as I started growing in the Lord y estudiando las Escrituras and reading the scriptures, y leyendo la historia de la iglesia, and I started reading up on the history of the church, en esos tiempos difíciles, in those difficult times, yo y tú, you and I, si somos salvos de verdad, if we are truly si saved, Cristo es el centro de nuestras vidas, and Jesus is the center of our life, fácilmente daremos nuestra vida por el Señor. we will easily give our lives to the Lord, lay our lives down before Him. La tercera iglesia, Pérgamo, The third church, Pergamos, la iglesia estatal. it was the stately church. Constantino en el 312 tuvo una gran pelea con otro que quería subir al trono de Roma. And during this time, the emperor Constantine had a great battle with another emperor. Y la noche antes Constantino ya tendía a tener cierto visto bueno del cristianismo. He had some good thoughts towards the Christian church at this moment. Y esa noche se arrodilló Constantino. And that night, Constantine got on his knees. Él dijo, Señor, And si he tú me said, das la Lord, victoria mañana If you give me the victory tomorrow contra Maximiliano, against Maximiliano, yo voy a hacer la iglesia tuya el símbolo de mi reino. I'm going to make the church of Jesus Christ a symbol of my kingdom. ¿Y sabe que por esas cosas misteriosas?
And you know God does miraculous things, mysterious things. Por esas cosas que yo no entiendo. And he does things that I don't understand. Porque hay gente que entienden a Dios como si fuera el presidente allí en Washington. They say that they know God like the president in Washington. La mayoría de las cosas que Dios hace, The majority of the things that God does, ni usted le entiende ni yo tampoco. neither you understand it nor I understand it. Así que no se preocupe, no se frustre si usted no lo entiende. So don't be scared, don't be afraid if you don't understand. Los profetas tampoco entendieron a Dios. The prophets didn't even understand God. Los hombres que vivían en la montaña pegado con Dios The people that lived on the mountain a tampoco lot next to entendían el plan God completo de Dios. never understood the whole plan of God either. Y dice la historia que por la mañana cuando Constantino y Maximiliano fueron a la guerra, And as history says that when Maximus and Constantine went to battle, Constantino ganó la batalla. Constantine won the battle Se hizo el emperador de Roma. and he became emperor of Rome. Entonces la cruz And the cross era el símbolo was now the symbol of del the imperio romano. of the Roman Empire. Y cualquiera diría, ay, qué bueno, And somebody say, "Oh, that's awesome. Woo. ya no somos perseguidos. We're no longer persecuted. Ya no tenemos que estar escondidos allá en las cavernas. We don't have to be scared or be hiding or fleeing Ya no anymore. tenemos que bautizarnos escondidos. Ahora podemos bautizarnos donde quiera. We don't have to be baptized in the dark. Now we can baptize wherever. Se acabó la persecución. The persecution is over. Se acabó los problemas. The problems are over. Que el diablo se ponga a reírse ahora. I hope Que the se devil ría laugh now. ahora. Venus. We got some malas noticias. Amén, hermano. Amen, brother. Cuando la iglesia se hizo imperial, When the church became imperial, se corrompió. it corrupted itself. Se corrompió. It corrupted itself. Dejó de la humildad. It stopped being humble. Los ricos empezaron a llegar a la iglesia. The rich vanos. people started to come into the church, La iglesia se hizo vana. and the church became vain. Se hizo hueca. It became hollow. En el siglo 6 y 7 empezaron a llegar doctrinas raras y extrañas. In the 6th century, weird doctrines of demons started to come into the church. Si un católico de aquí, ahí me disculpa. And if there's a Catholic here, please forgive me. Ahí empezaron a adorar a los apóstoles. They started in that temple, they started to Ahí, worship ahí apostles. apareció San Martín, San Porres, San Cocho, San todo el mundo. And all kinds of sancochos were there. Ahí apareció la Virgen María. And even the Virgin Mary. Ahora podíamos, ya Cristo no era suficiente para interceder. Ahora teníamos los santos y a la Virgen María para interceder. And since they thought that Jesus wasn't sufficient enough, they had to put Mary and Peter there to help him out, to intercede for us. Y cuando abrimos los ojos, And when we open up our eyes, ya la iglesia Pérgamo now this church, Pergama, no era estatal. wasn't stately. Ahora pasa a ser Tiatira, Now it was Tyra, la iglesia mundial. the worldly church. Y lo tenemos que decir, la iglesia católica, And we have to say the Catholic Church, basically. desde el siglo IV hasta el siglo XVI. From the 4th century all the way up to the 16th century. Voy a decir algo pesado. I'm going to say something heavy. La era más oscura de la historia de la iglesia. The darkest hour of the church was El during this time. Papa tenía más autoridad que el emperador. The Pope had more authority than the actual emperor Los himself. reyes y los emperadores temblaban ante la autoridad papal. The kings and the emperors trembled at the authority of the Pope. Hubo un rey de Francia que There el was- Papa lo excomulgó. There was a king in France that the Pope had excommunicated. Y ese rey tuvo que estar 10 días en el Vaticano, afuera, descalzo, pidiéndole perdón al Papa para que volviera a ponerlo en la iglesia. And this king had to stand outside of the Vatican crying out barefooted before him, the Pope, asking him for forgiveness to let him back into Ahí- his kingdom. Ahí entraron las doctrinas extrañas And these y weird, perversas de la iglesia. perverse doctrines came in during this dark hour. Ahí entraron las indulgencias. And this is where the Se llaman indulgencias. The- Era un permiso que indulgences, usted iba y compraba a la iglesia where católica. people would pay an indulgence. Basically, they would pay the Pope in order to pull people out of hell. Si usted mataba a alguien, If you killed somebody, usted iba y compraba la indulgencia del Papa, you would buy this firmada por el indulgence Papa, y usted estaba perdonado. signed by the Pope, and he would forgive you.
si usted era ladrón y había sido ladrón por toda su vida, no tenía que ir donde Cristo a arrepentirse. Usted lo que tenía que ir a comprar el permiso para entrar al cielo porque el Papa se lo estaba vendiendo. In other words, if you were a thief all of your life, you would buy this indulgence, the Pope would sign it, and you would never have to risk going to hell because he would be able to pull you out and save you. Yo noto que hay hermanos que me están mirando un poco raro. I think there's some people looking at me kind of weird. Yo creía que toda la iglesia sabía estas cosas, I thought that all of the church knew this. pero conocemos todas las novelas de Telemundo. But we know all the soap operas of Telemundo. Pero esos no son ustedes, esos son But that's not you guys. los que viven de Tampa para allá. Those are the ones that live in Tampa out Los que there. vivimos aquí en Brandon The ones conocemos that live bien in la Brandon. historia. We don't watch Telemundo. Amen. We watch Fox News. Ay, ay, ay. Dicen amén. Amen. A eso llegó la iglesia, And to this, the church has come a vender el perdón. to sell forgiveness. Entonces se levantó un hombre llamado Martín Lutero, So then a man named Martin Luther came forth. Calvino, He was a Calvinist. todos los All the reformadores, reformers of his time. y se atrevieron a retar al Papa. And they were willing to go against the Pope. Y Martín Challenge Lutero the no Pope. fue el primer hombre que había retado al Papa. And don't get it twisted, Martin Luther wasn't the first person to challenge the Pope. Fue el único que lo retó y que estaba vivo. He was the only one that actually challenged him and was still alive. Porque todos los que retaban la autoridad papal, Because everybody who challenged the papal state, ¿sabe usted dónde acababa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir dónde acababa? do you know where they would end up? Anybody know? En la hoguera. They would lynch them or cut their heads off En la hoguera. or burn them alive. Burning alive. En la hoguera. Yep. Los traductores bíblicos murieron en la hoguera. Many of these Christians died here in these really ugly places. The gallows, burned furnaces. Y en el siglo XVI And in the 16th century, se levantaron los reformadores. the reformers rose up. Esa es la iglesia Sardis. That is the Sardis church. Sardis. The Sardis. La gran iglesia que se atrevió a retar la autoridad papal. The great church that was willing to Wow. take on the Pope. Se nos está acabando el tiempo. Roberto, ¿cuántos minutos me quedan? Se acabó. Negativo 2. Sorry. Wow, pero que ahora sí usted me sorprende. ¿Quieren seguir la cosa? Pero hubo unos ahí que dijeron, Some people got angry and said, me van a cerrar el mall. Wow. Sexto, la iglesia Filadelfia. the sixth one is the Philadelphian church. ¿Sabe cómo se le llama Filadelfia? Wow. La You know- iglesia misionera. Do you know what they call the Philadelphian church? They call it the missionary church. La iglesia con pasión misionera. The church that it has a passion for missions. La iglesia que tenía fuego y deseo de programar el evangelio de Cristo por todas las esquinas. They were a church that was willing to program all of the world with the saving knowledge of Jesus Christ. Comenzaron everywhere en they went. Inglaterra, They started in England. después se vinieron a Estados Unidos. Then they came to the United States. Estados Unidos ha mandado misioneros a toda parte del mundo. And then the United States has sent missionaries to all parts of the world. Aún ahí tengo que mencionar mi amado Puerto Rico, porque Puerto Rico ha dado misioneros para toda América Latina. And I have to mention Puerto Rico because they have also invested into all parts of South America. Cuando yo subí a la montaña de Honduras, donde When no I hay went- televisión, When I went to the highest mountains in Honduras, where there's allá no los, television, allá los hermanos me mencionaban hermano Gigi Ávila. they would mention to me the brother Gigi Avila, ¿Cómo usted, an evangelist. ¿Cómo usted conocen a Gigi Ávila, ese boricua tan lejos? How do you guys know this Puerto Rican dude? He's so far away from you. Por el radio, me decían por Radio They said by the América, radio, por los misioneros que han venido. by the missionaries that have come forth. Los from Puerto cubanos Rico. saben que el evangelio llegó primero a Cuba
por la obra misionera de Puerto Rico. And Cubans know that they have received the gospel of Jesus Christ because of the missionaries that came from Puerto Rico. 2 o 3 años atrás, cuando yo fui a Cuba, When I went to Cuba, me sorprendió lo que el hermano que me iba a presentar dijo. it surprised me what the person who was going to present me said. Él dijo, tenemos aquí un misionero They puertorriqueño, said that we have a Puerto Rican missionary. pero nosotros estamos acostumbrados a los boricuas, dijo él. But he said, we're accustomed to having Puerto Ellos Rican fueron los que missionaries. trajeron el evangelio aquí. They were the first ones to bring the gospel to Cuba. En otra manera, la iglesia de Filadelfia ha sido la iglesia con pasión misionera. In other words, the Philadelphia church has been a passionate missionary church. Wow. Wow. No le van a cerrar el mono. They're not going to close Y the ahí mall. salió el doctor Livingston, And Livingston came from this. hermano Billy Graham. Billy Graham. Cuando yo leí la historia de Livingston, me quedé perplejo. When I read the biography of Livingston, I was perplexed. Cuando Inglaterra empezó a mandar misioneros en el siglo XIX para África, When the English church started sending missionaries to Africa, el doctor Livingston y su esposa tenían pasión misionera. the Dr. Livingston had a passion for missions. Y él, aunque era un médico, And even though he was a medic, una persona bien importante en Inglaterra que hasta el rey lo conocía, even the king of England knew who he was. pidió que lo enviaran a África. He asked to be sent to Africa, Pero no era África del Sur donde estaban los blanquitos ya. but it wasn't where South Africa, where all the white people are at. Él pidió África Central, He went to Central donde Africa, todavía habían caníbales, que la gente se comían todavía la gente. where there was still carnivore, what do you call it? Cannibalism of people there, where people would eat other people. That's kind of crazy. El primer año, In the first year, él perdió a su esposa. he lost his wife. No volvió a Inglaterra. He never went back to England. Cuando iba a morir, When he was going to die, esta parte me tocó a mí, me saltó, hermano. this part really touched me. Leyendo yo a Livingston, sentí yo mi pasión misionera por otros países. When I read the biography of Livingston, Dr. Livingston, it's what fueled my heart for missions. El rey de Inglaterra mandó a un hombre The king of England had sent a man, llamado Charles. Charles Swindle. No. Y este hombre tuvo 2 a 3 meses en encontrarlo porque no encontraba He was in the bush. a Livingston. The king of England had sent a man named Charles to go look and hunt down Livingston, but he was three months 3 out months. there in the bush trying to find him, but he couldn't find him. Charles Stanley. Charles Stanley. I like Charles Stanley. Stanley. I like Charles Stanley. Él He's era, fire. él era neoyorquino, él era un explorador. He was an explorador. Y aunque era un buen explorador, And even though he was a good explorador, le costó 3 meses encontrar a este misionero. it took him 3 months to find ¿Y Livingston. sabe qué dijo Stanley de este hombre? And you know what Stanley told this man? Él nunca me predicó. He never preached to me. Stanley no era creyente. Stanley was not a Christian. Cuando Stanley volvió, When Stanley él went dijo, este back hombre nunca me predicó. to England, he said, this man never preached the gospel to me. Yo solamente lo observaba. I just observed him El amor que él tenía por la gente. and the love that I saw that Livingston had for people El amor que él tenía por Dios. and the love that he had for El God, amor que él tenía por la iglesia. the love that he had for the church, El amor y la pasión que tenía por África. the love and the passion that he had for Africa. Y le dijo a Stanley, And he told Stanley, cuando tú vuelvas otra vez a Inglaterra, when you go back to England, yo no voy a ir contigo. I'm not going back with you, Pero un día yo voy a morir. but one day I will die. Y van a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera que hagan. And they're going to do with my body what I tell them to. Y eso está en las historias. Si usted And this is in history if you want to read it. busca ahí, no, ahora no, busca después a Google y lo va a encontrar. You can Google this and find it. Cuando Livingston iba a morir, When Livingston was about to die, llamó a los jefes de las tribus he called all the heads of the tribes together. y le dijo, yo sé que mi cuerpo lo tienen que llevar a Inglaterra otra vez, I know that they got to take my body back to England, pero yo quiero que me abran mi pecho cuando yo muera. but I want you guys to open up my chest when I die. Arranquen mi corazón. And I want you guys to take my heart. Aleluya.
siémbrelo en aquel árbol. And I want you guys to plant it over there where that bush is at, that tree is at. Y cuando se llevaron el cuerpo de Livingstone para Inglaterra otra vez, And when they took Livingston's body back to England, en la tumba de Livingstone dice lo siguiente: on his epitaph, it says the following. aquí descansa el cuerpo de Livingstone, Here rests the body of Livingston, pero su corazón but his heart quedó en África. was left in Africa. A mí me preocupa cuando yo veo la iglesia, I get worried when I see the church, pero no esta iglesia, estoy hablando de iglesia but completa not de this Cristo, church. But I'm talking about the world, the church of God at large, apática apathetic a las misiones, towards missions, apática al trabajo misionero. apathetic towards missionary work. Y yo se lo digo porque estoy 30 años trabajando como And I say misionero. that because I've been a missionary for 30 years. Una vez yo entré por una iglesia One time I entered through a aquí en church Estados Unidos here in the United States. que no me conocían. They didn't know me. Y yo tengo una costumbre, yo nunca he pedido nada, nunca yo no pido dinero. And Yo out no of pido dinero. custom, I never ask for any kind of money. Cuando yo fui al campo misionero, dije, Señor, tú me vas a dar todo lo que yo necesito o lo que tú quieras, que tú crees que yo necesito, porque yo no voy a pedir. Because when I went to the missions field, I said, God, you're going to have to give me everything that I need, or everything that you think that I need, because I'm not going to beg or pick for anything. Y yo tengo algo, que yo tengo unos oídos que mi esposa estornuda en la escuela y yo la oigo en la casa. And I have some ears where if my wife was to sneeze in school, I could hear it in my house. Y alguien dijo, ahí va un pidió más. They said, there goes another Pidión, pidión. pidión. Somebody who, a beggar. A beggar, a beggar. ¿Cuánto usted ha dado a la obra misionera? How much have you given to missions? Tenemos buenos carros, We have good cars. tenemos buenas casas, We have nice houses. nuestros hijos bien educados, Our kids well educated. pero cuando vienemos a la obra misionera, But when it comes to the missions work, la mayoría nos quedamos cortos. a majority of us, we fall short. Gracias a Dios que nuestro pastor es un hombre de una profunda pasión misionera. We thank God for our pastor who has a deep, resounding heart for missions. Él nos habla todos los días la importancia de expandir el evangelio. And he knows the importance of expanding the kingdom of heaven. A veces nos habla tanto de expandir el evangelio que algunos se han cansado. And you know what? He sometimes speaks so much of expanding the kingdom that we get tired. Él ya está en una edad avanzada, pero su pasión por las misiones, su pasión por las armas, no se ha agotado todavía. But he might be old, but his heart and his fidelity to missions has not wavered. Y yo acabo diciendo, ¿cómo es tu pasión misionera? And I ask you, how is your missionary heart? Acabo con una bella ilustración que hace poco oí y nos vamos. I finish off with this really nice illustration and then we're done. Este diácono murió y llegó al cielo. This deacon died and he went to heaven. Y dijo, bueno, yo quiero saber dónde están las mansiones. And he said, I want to know where the mansions are at. Porque hay mansiones para todo el mundo. Because there's mansions for everybody, I heard. Cristo dijo que venía a hacer mansiones. Jesus said that he comes to make mansions for us. Y el ángel vino y le dijo, mira esa mansión. And the angel said, look at that mansion over there. Esa mansión era del que barría la iglesia. He said, that mansion over there is for the person who swept the church. Y después pasó a otra. Esa mansión es la secretaria de la iglesia. And he said, that church over there is for the church secretary. Wow, y él dijo, bueno, yo soy mayor que la secretaria, yo soy mayor And que he el que started barra. taking it to account. He says, I'm bigger than the sweeper and I'm bigger than the secretary. Si ellas tienen esta, If they got these mansions and they're huge, si ellas tienen esta mansión, ¿cómo será la mía? how should mine Soy el mansion be? diácono de la iglesia. I'm the deacon of the church. It's a big one. It's going to be huge. Like the commercial. It's going to be huge. All right. Ahora sí este hombre. Hallelujah. Aleluya. Y cuando dieron una vuelta, And as they turned the corner, salieron por la puerta they went out through the door. y había una choza hecha de barro y de palma. They had a doghouse for him. I just had to put that in there. Hallelujah. Con el piso de tierra. They had like a little hut for him with dirt. La A arriba hut, de a thatch paja. hut. Y él dijo, ¿y esa de quién es? And they said, who's that? El ángel le dijo, esa es la tuya. And he said, that's yours.
He said, what's going on here? No, entonces el ángel le dijo, no te preocupes. He said, don't worry. Nosotros hicimos hot water. todo posible por hacerlo mejor We con did lo que- everything possible to make it really nice con lo que tú mandaste para el cielo. with what you gave to heaven. That's good. Come on, y'all. That's good. ¿Ustedes lo entendieron? I hope so. Yo Hallelujah. amo a este hombre como mi intérprete. ¿Qué tú tienes en el cielo? What have you given to ¿Qué tú has heaven? dado a la obra misionera? And what have you given to the missions ¿Qué tú has dado a tu iglesia? field? What have you given to the church? ¿Qué tú has dado a la obra de Dios? And what have you given to the work of God? Espero que sea más que una casa de paja y de tierra. I hope that you have given more than Cristo just a dijo que thatched hiciéramos house. tesoros. Jesus said we need to make treasures. ¿Tesoros a dónde? Treasures where? Gracias, In Señor. heaven. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Inclinamos nuestras cabezas Let us bow our heads. y hacemos un pequeño llamado. And let's make a small calling here. ¿Habrá en esta tarde alguien aquí que no conoce al Señor? Is there anybody here that does not know the Lord? ¿Habrá alguien aquí que no conoce al Señor? Is there somebody here that does not know Jesus as Lord and ¿O Savior? habrá alguien aquí, algún descarriado If there's somebody here that's backslidden, que se alejó del Señor? maybe you've separated yourself from God. El altar está abierto. The altar is open. Le queremos dar una oportunidad. We want to open this up for an Para alguien que opportunity quiera for you. recibir a Cristo como Whoever- su Salvador Whoever wants to personal, receive Jesus Christ as Lord and Savior. Hallelujah. le damos un minuto. We give you a minute. Aquí está el Señor. The Lord is here today. No espere oír la voz de Él audible. Don't wait to hear his audible Los voice. predicadores, The los preachers, profetas, the prophets. somos la voz de Dios. We are the voice of God. Nosotros hablamos por Él. We speak for him. Estos mensajes de Apocalipsis seguirán These messages on the book of Revelation will continue. todas las veces que yo esté en el All the times that I am on the en la pulpit, agenda para predicar on the agenda for preaching durante este año. during this year. Si el Señor no viene o yo me voy con Él. If the Lord doesn't come or I go with him Dios le first. bendiga, Dios le God bless guarde. you. Y no Be me blessed. disculpen porque acabé tarde. Dios le bendiga. Don't forgive me because I finished late. God bless you. Amen. Le voy a invitar a que se coloque en pie, ya vamos a ir terminando, porque el agua viene por ahí y no quiero que se moje. Recuerde, padres, de buscar a sus hijos, de venirlos a buscar, los que están en el campamento. Pero cante conmigo la última canción, yo creo que ha sido de mucha bendición. La que dice: Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo.